economía y vamos a tratar de analizar este índice de inflación que se conoció en el día de ayer, sí, ¿no? 1,3% que desde el gobierno, bueno, se lo celebra, ¿no? Se lo celebra. Diego Giacomini es economista y está con nosotros. Diego, gracias por venir, ¿eh? Un placer, buenas tardes. ¿Hay motivos para celebrar este 1,3%? Mira, a mí no me sorprende, de hecho, de febrero a abril, cuando la inflación promedió 2,5 yo sostenía que la inflación iba a bajar, sostengo que va a llegar a 1% mensual y probablemente pueda bajar inclusive a 0,8, 0,9 en algún momento en la segunda mitad del año, siempre y cuando el Banco Central vuelva a hacer lo que hizo hasta noviembre del año pasado, que fue lo que le permitió bajar la inflación. Del promedio del primer semestre de 4,2 mensual Sí. a 1,5 mensual en la segunda mitad del año. Si repite y sigue en la senda ¿Qué que sería? empezó en abril y mayo, ¿Cuál es esa senda? muy sencillo, controlar la cantidad de dinero para que se entienda fácil, Sí. ¿no? En mayo, a final de mayo, terminó de poner la cantidad de dinero en términos reales en el mismo nivel que estuvo en abril y se mantuvo el año pasado, abril hasta noviembre. Las reservas. No, la cantidad de billetes y monedas que hay En la circulante. circulación, calle, la circulante. circulante. Bueno, eso le permitió bajar la inflación a 1,2 en diciembre del año pasado y 1,3 al principio de este año en enero. ¿Y tiene algún costo eso? Mirá, todo beneficio, porque bajar la inflación es positivo. Y esto es muy importante, bajar la inflación en la segunda parte del año a 1 e inclusive 0,8, 0,9 Que es altísimo, pero estamos tan acostumbrados Sí, los bueno. argentinos, ¿no? mensual, que eso permitiría que en diciembre del año pasado, de este año, interanualmente la inflación sea 18,5, Cerca del 18, estimado. O sea, del entre el 12 y el presupuesto. 17 del presupuesto, 18 casi, superaría un poco. o sea, muy cercano a la meta de inflación que es el 17. Recordemos que hoy está apenas por encima del 10%, ¿no? 5 meses. Digo, para tener Es lo que va del año. Claro. Exactamente, pero Claro. y aparte, si la inflación baja al 1, 0,8, 0,9 mensual, Sí. eso en términos anuales es entre 10 y 12%, lo que le permitiría al Banco Central terminar este año y empezar el próximo año en línea con la meta del 2018. Ahora, los efectos de la inflación son devastadores, ¿no? Porque esto de la macroeconomía o de los índices de inflación nos van demostrando que en el segundo semestre de 2017 se puede registrar ese descenso tan esperado. Pero en el bolsillo del trabajador Claro. no se siente. Bueno, acá O sea, hay que... todavía no llegamos a asimilar lo que es el golpe de las tarifas, los productos de primera necesidad que aumentaron y mucho, los impuestos. Bueno, lo que pasa es que tarifas, impuestos y lo principal, la falta de crecimiento económico, la falta de generación de empleo y de demanda de trabajo, eso no tiene nada que ver con la política monetaria. ¿Qué Bien. quiero decir? Y acá esto es algo que muchos economistas argentinos no entienden y que la teoría económica lo tiene resuelto de la década del 60. Y a las pruebas me remito. En el mundo no hay inflación hace 35 años. Sí, y esos problemas siguen existiendo, los que mencionabas. Y en Argentina hay inflación. ¿Por qué? Porque los economistas argentinos Sí. no se dan cuenta o no quieren entender que Sí. la inflación es un fenómeno monetario y que bajarla no tiene costos en materia de nivel de actividad Claro. en la Argentina de hoy en día. Busque Venimos, seguido sí. y volvemos, ¿sí? Sí, porque... Nos acompaña Diego Giacomini, que es economista. Bueno, te interrumpimos en momentos en que hablábamos de la inflación. Y te pregunto, ¿qué hay de positivo en este modelo del macrismo un año y medio de gestión? ¿Qué hay de positivo en la economía? ¿Se sigue gastando mucho dinero público? Digo, ¿cuál es el punto flaco y cuál es el punto que le da fortaleza Bueno, a esta gestión? Yo creo que el punto más robusto es justamente el Banco Central, o sea, los funcionarios que están haciendo mejor su trabajo en términos relativos, o sea, comparándolo contra otros funcionarios de este gobierno, mi punto de vista personal es que son los funcionarios del Banco Central, porque han entendido por primera vez tal vez en Argentina lo que no se discute en el mundo hace 35 años, o sea, la inflación es un fenómeno monetario y se cura solamente con política monetaria, como dice mi socio Javier Milei. En una economía de trueque es imposible que haya inflación, esto lo digo. Entonces, ¿qué está haciendo el Banco Central? Vos para bajar la inflación no tenés que enfriar la economía. Es más,
no vas a enfriar la economía intentando bajar la inflación. Tenés que convencer a la gente que la inflación va a bajar. ¿Por qué? Porque así como demostraron la teoría económica en los 60 y 70, mirá qué antigüedad, las expectativas son cruciales. Entonces, si convences a la gente que vas a bajar la inflación, la gente se convence, baja sus expectativas de inflación y baja la inflación observada. Es confianza. Sí, no es confianza, ¿No? es mucho más. ¿Por qué? Porque la gente, ¿cómo cree? ¿Cómo piensa que va la inflación? Mira las políticas futuras. Vos te subís un taxi, Sí. a un taxista que tenga 70 años y te dice, no, este país es siempre lo mismo, esta historia yo la vi. Los gobiernos le dan a la maquinita, cuando le dan a la maquinita, sube la inflación y después se termina disparando el dólar. O sea, la gente mira lo que va a hacer el gobierno en el futuro. Si ve que el gobierno va a emitir, dice va a haber inflación. Entonces, por eso es importante que el Banco Central sea independiente, sea creíble y tenga reputación. Porque el Banco Central dice, no voy a emitir. Entonces después hace coincidir la realidad con sus dichos, le creen, la gente piensa que la inflación va a bajar y la inflación termina bajando. Así se baja la inflación y así está haciendo el trabajo el Banco Central. Cada vez me convenzo más de cuánto de psicología hay en la economía. Sí, no tengas dudas, pero eso sería un avance. Todo pasa por el taxista. No tenga duda. Diego, gracias. El taxista sabe. Es un termómetro. Gracias por